pues buenas tardes a todos. Y bueno, pues hoy vamos a comentar, os voy a comentar y después hablamos, como siempre, lo que os interese, sobre un libro que es La Génesis del Género, ah, que a mí me parece que es un libro, bueno, de Abigail Fabal, que me parece que es un libro muy, muy, muy sugerente, muy interesante, muy clarificador. Es también un libro muy, muy personal, porque yo releyendo el libro, pensaba que es un libro que en realidad son varios libros eh, unidos, ¿no? Mm, Hay uno que es, que es, eh, su historia, es la historia de su trayectoria. Eh, Abigail ahora es católica y es profesora en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Pero su camino, su recorrido, pues ha sido, lo explica en el libro. Yo creo que es interesante su trayectoria, cómo proviene de una familia protestante evangélica, mm, cómo, digamos, en la universidad su fe eh, se viene abajo cuando de repente, pues, bueno, de una fe, digamos, muy, muy protegida y de una insistencia mucho en la Biblia, pero tampoco él siempre dice sin llegarla a profundizar mucho, sino, bueno, incluso memorizándola, pues, bueno, entra en contacto con el mundo universitario. A partir de ahí, ella se dedica a los estudios sobre feminismo y estudios de género. Se va a estudiar al Reino Unido, está estudiando en Escocia, con las feministas pues más punteras y más radicales, ¿no? Le oí ahí una entrevista que ella comentaba que ella era la rarita del grupo de sus de alumnos que estaban en el máster que estaba haciendo, porque era heterosexual y era la rarita del grupo, todo el mundo la miraba como diciendo qué tía más rara, ¿no? Y ya cuando además se decide casar con una persona del sexo contrario, pues bueno, era la friki, la rara, la extrambótica del grupo en el que estudia. Sin embargo, incluso eso le ayudó en su trayectoria, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, descubre a través de una autora feminista la importancia de lo que ellos hablan no del mundo de las ideas, sino de la encarnación de eso. A partir de ahí ella pues llega incluso lo explica a- a buscar esa encarnación en la Eucaristía, ¿no? Y bueno, también aprende todo, digamos, toda la parte de la deconstrucción y, y bueno, y eso y después también le va a ayudar incluso a deconstruirse a sí misma, ¿no? Esto es muy común, ¿no? En mucha gente moderna, que cuando primero deconstruyen y echan por tierra pues los relatos pues, tradicionales, la Biblia, no sé qué, pero dice, bueno, ¿y por qué no podemos deconstruir lo que han escrito los deconstructores? Y entonces, bueno, la parte esta biográfica, que por cierto, ella le dedica un capítulo en el libro, la parte biográfica está explicada, digamos, muy, muy por encima, muy someramente. La, la, si uno quiere profundizar, pero no es el tema de hoy, ella tiene otro libro que no está traducido al español, en inglés se llama Into the Deep, en las profundidades, donde explica con más detalle todo su camino espiritual, ¿no? Ya os digo, y acaba pues siendo mujer, profesora católica, ¿eh? Casada con, si no me equivoco, 4 hijos y en una de las universidades católicas más punteras o más importantes en Estados Unidos, ¿no? Esta es una parte del libro. De esta parte, a mí me parece.
que hay algunas... Yo, yo me quedo con algunos momentos que me parece que son especialmente llamativos, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención su, su situación personal cuando ella, en el momento en el cual, digamos, se cae del caballo, lleva años siendo ya profesora universitaria de estudios de género y se da cuenta de que todo lo que les ha explicado durante todos esos años a sus alumnos es falso. Y no solo eso, no solo es que sea falso, sino que además es venenoso. Ella dice, les he estado inoculando un veneno. ¿M? Claro, el shock de darte cuenta de que tú lo has hecho y además, ¿y ahora qué hago? Ahora, ahora que renuncio a todo, les digo que soy una farsante, sigo con la fiesta. Entonces me parece que plantea ahí una situación que me imagino que, bueno, que es común o puede haber sido común a muchos conversos, ¿no? De decir, bueno, y ahora, ¿cómo encajo lo que estoy haciendo y lo que he hecho hasta ahora con mis nuevas creencias, ¿no? Por otro lado, eh, es aquí también cuando ella explica cómo mm, empieza, como ya en todo este proceso, ya lo veremos, y ya un poco entramos en lo que sería el segundo libro, ¿no? Hay un primer libro que es autobiográfico. Hay otro libro que es una revisión y replanteamiento y discusión sobre el feminismo. Básicamente, mm, lo que se plantea ella es algo que también se está planteando mucha gente, que es decir, bueno, bien, el feminismo actual es algo que ha llegado, digamos, a ser algo delirante y que además es, como os decía, muy nocivo para la vida de las sociedades porque por principio es la lucha de sexos y nos enfrenta constantemente. Pero, digamos, en esto estamos de acuerdo. Pero, digamos, es posible que haya un feminismo retrocediendo en el tiempo que podamos salvar. Puede haber, o incluso a partir de las cuestiones, digamos, a partir de los restos del naufragio del feminismo, podemos construir un feminismo que sea bueno, que sea aprovechable, que sea incluso un feminismo cristiano. Ahí hay posiciones encontradas. Ella, claro, ella lucha y su postura es que sí, que es posible un feminismo cristiano. Aunque después a lo largo del libro, en varias ocasiones, parece contradecirse y que no lo tenga tan claro. Es verdad que en esta discusión, yo de este tema he discutido en ocasiones, bueno, se pierde mucho tiempo y es verdad que muchas veces es una conversación y una discusión que a mí me parece que es una conversación sobre terminología. Yo muchas veces digo, bueno, a ver, ¿qué entiendes por feminismo? Esto pasa con muchas cosas. Pasa con gente, yo qué sé, pues en política, ¿no? La democracia, o el republicanismo, o yo qué sé, el liberalismo, el socialismo. Bueno, ¿qué entiendes? Defínemelo, porque es que a lo mejor estamos hablando de cuando yo de hecho esto incluso, sabéis que hay una autora inglesa que se llama Mary Harrington, que también es de este grupo que no, creo que hablamos de ella, creo. Si no, os recomiendo su libro, que es de este grupo de feministas radicales que ahora pues se han pasado al otro lado y critican todo lo que ellas habían defendido. Y es muy interesante. Y ella, bueno, ya en su libro defiende un feminismo que ella llama feminismo reaccionario. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ella en Londres hace un año y medio y se lo dije, ¿no? Le dije, oye, me ha gustado mucho tu libro, pero claro,
si lo que tú defiendes es feminismo, aunque le pongas el apellido de reaccionario, entonces ya cualquier cosa puede ser feminismo. Porque claro, hay tantos feminismos, o sea, todos son feminismos y lo único que hay que buscar, que hay que fijarse es en lo siguiente, ¿no? En el apellido. Porque, bueno, o sea, ella defiende lo contrario de lo que defienden el 99% de las feministas hoy en día. Entonces, y ella, bueno, me dijo, bueno, quizás tienes algo de razón, pero oye, déjame en mi término porque me lo inventé yo, estoy muy contenta y además he conseguido que en los medios aquí en Inglaterra hablen de esa etiqueta. Entonces, déjame. Bueno, no me acabo de convencer mucho, ¿no? Pero bien, entonces, claro, aquí plantea el tema, ¿no? Y dice que, bueno, que existen diferencias entre los hombres y las mujeres y que a menudo, a menudo, se han usado para justificar una serie de roles entre sexos y que el feminismo lo rechaza, pero que al rechazarlo ha tenido, digamos, una hostilidad, el feminismo, hacia cualquier tipo de diferencia. ¿No? Entonces, aquí está el planteamiento. Claro, el planteamiento es, vale, sí, el feminismo siempre ha sido así o no. Y esa especie y esa diferencia de roles eh, es, digamos, hay una parte que puede ser cultural. Bueno, pues yo que sé, por ejemplo, que, que los hombres lleven pantalones y las mujeres falda. Pues ya se ve que hay muchas mujeres que llevan pantalones y siguen siendo mujeres. Pero es que también hay hombres en lugares como en Escocia que llevan falda y siguen siendo hombres. Digamos, es un tema cultural. Podríamos llevar todos toga y túnicas. Y no. Ahora bien, hay algunos roles en los que sí hay una base sexual. Claramente, por ejemplo, eh, cuando una madre está amamantando a su hijo, la relación que tiene de vinculación con su hijo no la puede tener el padre. Nos lo dice un padre de seis hijos, ¿no? Es imposible, por mucho que queramos, ese tipo de relación, que establece además un vínculo muy determinado entre la madre bueno, y el padre, no es intercambiable. Pues ahí está ahí, ¿no? La cuestión, ¿no? Ella aboga por distinguir lo bueno de lo malo en el feminismo y integrar esto bueno en algo que ella llama un feminismo cristiano, que sería, cita Juan Pablo II, ese nuevo feminismo. Y ella dice, un feminismo que reclama la dignidad de la mujer y no simplemente replica los modos masculinos de dominio, de dominación, de dominio. Yo pensaba cuando leía esta definición, decía ya, yo creo que es una definición un poco sesgada, ¿no? Porque si es un feminismo que reclama la dignidad de la mujer, algo que yo obviamente estaría totalmente de acuerdo, y no simplemente replica los modos masculinos de dominio, de dominación. Hombre, digamos, ya hay un prejuicio de que los masculinos tenemos, ¿por qué no habla tampoco de los modos femeninos de dominación que también existen? ¿No? O sea, yo creo que aquí hay ya un cierto prejuicio. Pero bueno. am, bien, a partir de ahí, bueno, y con esto del feminismo, más adelante, como os decía, es un poco contradictoria, ¿no? Porque ella misma escribe que el cristianismo y el feminismo contemporáneo dice que operan desde bases, asunciones de realidad totalmente diferentes. Y dice, y la mayoría de las versiones del feminismo cristiano tienen sus raíces en la cosmovisión feminista antes que en la cosmovisión cristiana. Así que el llamado feminismo cristiano es demasiado a menudo un feminismo secular que lo han adornado
con Jesús como si fuese la cereza que ponen encima de un pastel. ¿Mm? O sea que aquí, aunque primero, digamos, ha estado a favor de hacer un feminismo cristiano, aquí lo matiza, es verdad que no dice que todos, que ella defiende que puede haber la posibilidad de un feminismo que sí lo sea, que básicamente sería el suyo, pero reconoce que la mayoría no lo son. Y después más adelante yo creo que aquí sí que da lanza una carga de profundidad contra el feminismo porque dice que el ideal de autonomía ha sido central para el feminismo desde sus inicios, en el siglo XIX. Y cita a una tal Elizabeth Cady Stanton, que es una de las primeras feministas, que dice que construyó su visión de la liberación de la mujer en una concepción de la autonomía como si fuese solitaria, como si las mujeres digamos, pudieran vivir aisladas, como Robinsones Crusoes. Y yo creo que aquí, yo en una época lo estudié, yo creo que hay feministas iniciales que no caen en este error, que no caen en este error, que son salvables, pero es verdad que desde el inicio este error de pensar en los sexos como enfrentados y como que unos pueden vivir sin los otros y no como complementarios, en algunas autoras está. Yo creo que eso es innegable, ¿no? Mm, nada. Pues, como os decía, y, y junto a este, claro, junto a este feminismo que ella analiza, lo otro que analiza es lo que ella llama, insiste mucho, en lo que es el paradigma de género. ¿Mm? El paradigma de género sería una consecuencia, una derivada del feminismo, mm, en los cuales ah, la, bueno, el género sería algo que es impuesto en unas, que es elegido en otras. Pero digamos, se cortarían, el paradigma de género es aquel que corta toda relación del género, perdón, del sexo o del género, en este caso, con la realidad biológica. ¿Mm? Sería esto. Hay otro libro en en este libro hay otro libro que es un análisis, un análisis, una reflexión, una lectura del libro del Génesis. ¿Mm? Porque claro, el subtítulo de este libro, la génesis del género, ya hace, bueno, el título ya juega con esto, con génesis y género, no sé si es el origen del género o el génesis, una teoría cristiana, ¿no? Y entonces va mucho al Génesis. Y la verdad es que la lectura que hace del Génesis a mí me ha resultado muy sugerente y me ha gustado. Mm, el Génesis, ella lo que lee en el Génesis es este equilibrio entre que somos iguales pero somos diferentes, hombres y mujeres, que este equilibrio no lo encuentra en otros lugares. Eh, Se da cuenta de que en el Génesis, al principio, la relación entre los dos sexos no era de dominación del uno sobre el otro, sino de reciprocidad, que la diferencia sexual es buena, que hay complementariedad, que nuestros cuerpos son buenos, que son parte del orden creado, mm, que el cuerpo revela, muestra a la persona, que, que podemos tener muchas diferencias de mucho tipo, de temperamento, de complexión, de etcétera. Pero y algunas, pues bueno, hay gente, pues también hay mujeres forzudas, hombres debiluchos, mujeres tímidas, hombres tímidos, mujeres expansivas, hombres, o sea, ahí puede haber de todo, pero hay siempre una diferencia, que es la diferencia sexual, que es la que no, digamos, no.
es la sustancial y que además dice es la única capaz de traer a otro ser humano a la existencia, con lo cual es, es claro, muy importante, ¿no? Eh, eh, También en el Génesis explica cómo la mujer, se ve muy claro, comparte la misma naturaleza que el hombre, pero en una modalidad que es distinta. Al mismo tiempo es como él, pero como el hombre, pero es diferente el hombre también. Eh, y ha entrado mi nieto ahora un momento y ya se ha ido. Le han llamado, le han dicho que no podía entrar en la habitación. Eh, yo he entendido aquí leyendo una cosa que yo no sabía, creo, cuando la leí creo que la había leído en otro sitio, pero me había olvidado, ¿no? Que es aquello de cuando Adán reconoce, ve a Eva y dice, esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, y dice aquello que las traducciones nuestras dicen, la llamaré mujer porque ha salido del hombre, del varón. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? No tiene ningún sentido ¿eh? Pues lo podrías haber llamado como quisieras, porque qué tal. Pero cuando aquí lo comenta, cuando vas a las palabras hebreas, el Ish es hombre y Isha es mujer. Y lo que dice es, la llamaré Isha porque ha salido del Ish. O sea que realmente una traducción sería, en español, sería, la llamaré varona porque ha nacido del varón. Sería una cosa así. Y entonces ya sí que dices, no, tiene sentido, ¿no? También una cosa importante que ve en el Génesis y que es una carga de profundidad en todo lo que el paradigma de género y en la ideología de género, es que en el Génesis se ve muy claro que aunque es Adán quien nombra las cosas y no les da nombre, las cosas existen antes de que les dé nombre y son como son antes de que Adán les dé nombre. Y no es que Adán al darles nombre las constituya, que esto es lo que dice, no. Todo es cultural y si le damos ideología de género lo habréis oído, ¿no? Sí, la realidad es lo que nosotros, tal y como lo nombramos, pues no. Es al contrario. De lo que se trata es de que nuestro lenguaje refleje verdaderamente lo que es, lo que existe, ¿no? O sea que la realidad no es una construcción social ni lingüística. Eso también a mí me parece que es muy importante, ¿no? Ah, claro, y yo al final pensaba, de toda esta lectura del Génesis, pensaba, claro, el feminismo, como decía antes, tiene este prejuicio de que las relaciones, de que el hombre tiene un dominio sobre un dominio sobre la mujer, que es injusto. Y en ciertos casos en la historia ha sido así. Ah, pero yo pensaba, no es problema, no es culpa del patriarcado, no es culpa de una conspiración de los hombres, no es culpa de que los hombres por naturaleza seamos abusivos, es culpa del pecado original. Y por eso hay relaciones que están desordenadas. Y sí, en ocasiones ah, la relación del hombre hacia la mujer es desordenada, pero también en ocasiones la relación de la mujer hacia el hombre también lo es, o del padre hacia los hijos, o de nosotros con tus amigos, o de... Sí, claro, hay ahí un desorden en ocasiones grave, pero que no es que sea que el varón es malvado por naturaleza y las pobres mujeres siempre son víctimas, sino que, bueno, ha habido un pecado original. Sin pecado original no se entiende nada, ¿no? Yo creo que eso también es una aportación muy importante. Y claro, la sanación, digamos, ¿cómo combatirlo? Pues no se combate con, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya pueden ir haciendo leyes y haciendo tal. Se combate, obviamente, las leyes cuanto mejor hechas estén y más razonables sean, mejor. Pero
digamos, para combatir, por ejemplo, el maltrato masculino, lo que hay que hacer es que la gente eh, que, que la gente, digamos, crea, tenga, sepa que es responsable ante Dios de sus malos actos, cuando los comete se confiese y que pida ayuda y que lleve una vida de gracia y que reciba ayuda y que la pida. Si no, yo os aseguro que por muchas leyes que hagan, van a seguir habiendo asesinatos y maltratos de mujeres en manos de los hombres y también en algún caso más minoritario, pero también existe de hombres a manos de mujeres. Pasa después de este análisis del Génesis a revisar la historia del feminismo, ¿no? Sabéis que siempre el feminismo se hablan de distintas olas, a veces no todos los autores se ponen de acuerdo, pero sí hay una primera ola que sería las que pedían lo que sea, el derecho al voto, las sufragistas, que en general son bien valoradas. Yo he encontrado alguna autora que creo que ya tiene elementos negativos y peligrosos, pero es verdad que en general, por ejemplo, estas eran muy contrarias al aborto, ¿no? Eh, claro, estas consiguen triunfar. Ella reconoce ahí que hay ahí como unos 30 años de cuando ya se ha conseguido todos los derechos políticos y civiles para las mujeres, que, digamos, el feminismo casi casi se evapora y a continuación resurge en los años 60 con lo que sería la segunda ola, con Betty Friedan, ah, y donde ahí ya, pues, se han transformado, ¿no? Se han transformado, ahí sí que claramente ya cualquier cristiano, digamos, no puede compartir sus presupuestos, ¿no? Presupuestos que piensan ya que, bueno, que hay que trasladar la lucha de clases a la lucha de sexos, que hay que luchar por lo que ellas llamaban la libertad reproductiva. Bueno, toda una serie que ya lo analiza muy bien y después ya llegamos ya en los años 90 a lo que estamos en la tercera ola o el feminismo queer, que es este que ya habla, igual os sonará la interseccionalidad, ¿no? Que es que decir que el feminismo tiene que aliarse con otros movimientos que luchan contra la opresión, contra el racismo, contra tal. Entonces son todo está todo interrelacionado y que lleva a lo que ya sería lo actual, que sería la ideología de género, que acaba rechazando la idea de que una mujer sea una hembra humana. Cuando Matt Walsh, en ese documental que os recomiendo, What is a Woman, que se puede ver en YouTube, pues va preguntando a la gente y los pone ante la disyuntiva de, oye, pero defíneme. Pues, no, yo es que me siento mujer, muy bien. ¿Y qué es una mujer? Defíneme. Si tú te consideras mujer, podrás definirme qué eres. Y bueno, claro, los colapsan, ¿no? Son incapaces. Claro, hay una respuesta muy sencilla, ¿no? Una mujer es una hembra de la especie humana. Ya está. O sea, no. O sea, a partir de aquí, de hecho, Abigail Favale da otra definición un poquito más sofisticada, pero para definición en tres palabras, hembra, especie humana, digamos. Esto es lo que rechazaría, ¿no? La última ola. Y aquí, claro, los villanos de esta historia, los malos, pues ella se centra básicamente en dos que probablemente sean las dos autoras más influyentes en este ambiente, que son Simone de Beauvoir y Judith Butler, ¿no? Simone de Beauvoir es la que, sabéis, pareja de Sartre, no existe la naturaleza humana, con lo cual todo puede cambiarse. Ah, las mujeres, para Simone de Beauvoir es la que ya empieza a hablar de que las mujeres son oprimidas por la biología. Le parece horroroso, pues, la capacidad que tienen las mujeres de engendrar le parece horroroso. Ella se horroriza cuando ve a una mujer embarazada por la calle, que le dice que le entran ganas de vomitar.
Y Favale analiza bien a Simón de Beauvoir y dice algo que me parece muy atinado y muy certero. Y es que al final, Simón de Beauvoir, que lucha por un mundo en el cual no haya diferencias entre hombres y mujeres, sean exactamente igual, al final lo que crea es un mundo masculinizado, donde las mujeres se convierten en el modelo, su modelo es hombre, es un hombre. La mujer no tiene, digamos, tiene que renunciar a la maternidad para convertirse, de hecho, en hombres. Aquí me apunté una, un comentario de Fabal que me parece muy interesante también, como para reflexionar, porque dice que, que sin darnos cuenta hemos aceptado muchas ideas que son consecuencia de una manera de entender el mundo, el ser humano, que si te las dijeran, o sea, el origen, dirías, no, no, esto es horroroso, estoy totalmente en desacuerdo. Pero al final, digamos, te disimulan las consecuencias y acabas, y acabas am, tragándote las consecuencias y las acabas aceptando que si realmente fueses consciente de cuáles son las bases, su origen, sus bases filosóficas, antropológicas, dirías, la rechazarías abiertamente, ¿no? Después la mala, malísima, que todavía está viva y que de hecho hace no mucho tiempo, aquí en Cataluña, nuestro gobierno, la Generalitat, le dio un premio en reconocimiento a Judith Butler. Judith Butler ya ni siquiera rechaza la biología, porque, porque es que dice, es que no existe la biología. Todo es una ficción que hemos creado. Es una percepción, una ficción creada por el poder. ¿Eh? Ya sabéis, toda esta es, bueno, muy influenciada por Foucault y tal. Ah, dice, bueno, o sea, la idea de que la reproducción heterosexual es natural, dice, esto yo no lo creo. Nos lo han impuesto. Desde el poder nos han hecho creer que solamente se puede procrear uniéndose un varón y una mujer. Esto es falso. ¿Eh? No se sabe por qué, pero bueno, ¿eh? No se sabe qué alternativas da, pero ella dice que es falso. Em, y esta insiste en que somos productos de fuerzas sociales y de que la realidad se construye socialmente, ¿no? Claro, claro, esta sería la expresión más bestia de este paradigma de género que rechaza la naturaleza, y donde para ella también, claro, rechaza el cuerpo, ¿no? La libertad sería la capacidad de, de deshacernos de las condicionantes que nos imponen nuestro cuerpo. En realidad, ya lo han dicho muchos, es una especie de nuevo gnosticismo, ¿no? Ah, bien, después ya pasa Favale a abordar toda una serie de aspectos ligados a cómo es la vida de digamos, de las mujeres en las últimas décadas, ¿no? Habla del tema de la contracepción, la revolución sexual, la contracepción, de cómo hemos cómo hemos patologizado la fertilidad humana como si fuese una enfermedad, cómo al contrario damos, digamos, con facilidad y con normalidad fármacos cuyo fin intencional es para evitar el embarazo, que el organismo humano de las mujeres no funcione como tiene que funcionar. Tenemos, hay aquí una, bueno, cómo necesitamos, porque como todo esto falla, cómo necesitamos cada vez más. Algunos decían, cuanto más, si hay educación sexual y se da anticonceptivos a todo el mundo, bajará el aborto. Y sucede lo contrario. Cuanto más anticonceptivos das, más sube el aborto. ¿Por qué? Porque cuando más anticonceptivos das, pues digamos, eh, se, se- se está promoviendo el sexo más banalizado
más casual, que dicen los americanos, donde al final de vez en cuando falla y tienes que recurrir al aborto, ¿no? Con lo cual, el aborto se ha convertido en la red de seguridad, ¿no? Eh, Dice ella, la era de la liberación sexual no ha sido tan liberadora para las mujeres como se nos había vendido. Ah, y, y claro, aquí hay una cosa, yo pensaba, dice ella que desde digamos, la extensión de la píldora, eh, pensamos en las mujeres como estériles por defecto, ¿no? O sea, las mujeres, si no quieren, no van a ser madres. En principio, si ellas no lo desean, son estériles. Eh, y esto, que es falso, ha dado lugar a una mentalidad. Hay otro libro de Mary Eberstadt que lo aborda, Adán y Eva después de la píldora, y claro, decía, aquí está uno de los elementos clave para entender el auge del maltrato sexual a las mujeres, porque claro, antes, digamos, o sea, hoy en día el hombre, una mujer no puede negarse a tener relaciones sexuales con un hombre con el cual, yo qué sé, pues haya salido por la noche y hayan bebido un par de cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué tendría que hacerlo? Antes se podía entender, porque dices, bueno, no, porque claro, me va a dejar embarazada. Pero ahora, si no lo hace, digamos, no tiene ningún motivo de peso para negarse y si se niega, está siendo injusta con ese hombre que tenía esas expectativas, que le ha invitado y lo normal es que ese hombre pues la viole, ¿no? O la fuerce. Eh, bueno, aquí también habla bueno, como la fertilidad, digamos, eh, es una restricción a tu autonomía y ya habíamos visto que la autonomía es lo máximo que hay que buscar, pues claro, esta relación que existe entre el sexo y la procreación debe ser cortada, ¿no? Lo que pasa es que nunca pueden y entonces del todo y entonces viene, viene el aborto para sacarnos de este lío, ¿no? Os decía antes, aquí he encontrado que está bastante bien, una definición de mujer que da Abigail Favalen más detallada, ¿no? Una mujer es el tipo de ser humano cuyo cuerpo se organiza alrededor del potencial para gestar nueva vida. Por eso, una mujer puede, o sea, los hombres nunca son infértiles, porque, digamos, es algo que es infértil, digamos, sería digamos, la mujer, ¿eh? Porque es la que tiene ese potencial para acoger nueva vida y gestarla, ¿no? Mm, bueno, habla de que la fisiología, claro, bueno, de esto que ahora ya con la última, desde ayer, pues con la última orden esta de Trump, pero bueno, que un hombre es un hombre y una mujer, que hay espermatozoides, que los cuerpos o producen óvulos o producen espermatozoides, que no hay un tercer tipo de gameto ni un espectro de posibles gametos, que no se asigna arbitrariamente a nadie el sexo en el momento de su nacimiento, sino que se determina por su biología, ¿no? Que se reconoce siempre. Am, bueno, toda esa discusión, ya para ir acabando. am, sí, claro, aborda también el tema de la transexualidad, que en el fondo el inicio ya está en Simone de Beauvoir. Cuando Simone de Beauvoir dice aquello tan famoso de que una no nace mujer, sino que llega a serlo, ella quizás no lo dijo en ese sentido, sino que lo decía pues, en el sentido de tomar conciencia, de ser mujer, etcétera, pero es verdad que esa fórmula, una no nace mujer, sino que llega a serlo, es la fórmula que es usada para argumentar y justificar la transexualidad, porque si uno no nace mujer, sino que lo llega a ser, bueno, pues ¿por qué no puede serlo cualquiera, ¿no? Si se trata de serlo de alguna manera, ¿no? Um, Insiste en que sentir no es ser, que es muy importante, y bueno, y acaba.
acaba, digamos, ya para acabar, si queréis, preguntáis, con una cosa que a mí me ha parecido, digamos, bonita y la otra es una cosa que me ha parecido terrible. Terrible ya, tremenda, ya lo veréis. La bonita es que dice, oye, si nos quitamos, si por un momento nos liberamos de la ideología que es lo que hizo ella, y nos miramos a nosotros mismos, dice, nuestros cuerpos son recordatorios constantes de que no somos autónomos, de que la fantasía de la autocreación es un sueño, digamos, enfermizo, que nadie es autónomo, que todos somos dependientes. O sea, yo mismo sigo siendo dependiente tanto, ¿no? Y bueno, aquí cita a Wendell Berry y dice que la única distinción es entre una dependencia responsable y irresponsable, pero el redescubrir que somos dependientes y eso es bueno, y que eso es bueno, y que es nuestra naturaleza, y que no somos autónomos y que no somos pequeños ah, como diosecillos que no necesitan de nadie, sino que necesitamos de una comunidad. Esto a mí me parece bonito y muy verdadero. Y lo otro que pensaba es tremendo, ella que ha pasado por todo, que ha conocido muy a fondo esto, acaba diciendo, porque está hablando también, muy importante, de cómo en el cristianismo la importancia de los símbolos. Y ella dice que el paradigma del Génesis, de cómo se entiende el ser humano, es simbólico, está lleno de símbolos que nos enseñan de manera simbólica quiénes somos. Y dice, el paradigma de género, la ideología de género, es diabólica, en el sentido literal. ¿Eh? Literal. Bueno, pues si ella lo dice, será porque algo habrá visto, ¿no? Yo antes por si hay preguntas, sí que he visto, he ido viendo, pero aquí José Manuel ha colgado ah, algunos comentarios que creo que pueden ser de interés y que creo que me gustaría destacarlos. Uno es una reseña de Judith Butler, o sea que veo eh, que el pobre, que el pobre José Manuel es también de los que se ha tomado el tiempo de leerla, que es bastante pesado. Y una crítica de Marta Nussbaum a, a, a Judith Butler, que yo, la verdad es que he leído cosas de Marta Nussbaum, sabía, pero no había leído y la leeré con mucho gusto, o sea que muchas gracias, José Manuel. Y yo acabo aquí, y si tenéis... Y sí, bueno, para acabar, solamente un comentario. Aquí me imagino que habrán los que han leído el libro, pero que habrán algunos que igual no lo han leído. Yo creo que este realmente, para aclararse, es un libro muy recomendable. Yo lo he regalado a mucha gente, creo que vale la pena, creo que es claro, que es ordenado, que deja las cosas bastante claras y creo que además se lee fácil, no es un libro difícil, no es un libro académico, sino que son estos libros que sobre todo los americanos lo hacen muy bien, donde mezclan también anécdotas de su vida, de su docencia, y se lee con gusto. ¿Eh? Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario que hacer. Y si no, pues nos vamos a cenar. Eh, Juan Manuel. hola. Bueno, no sé si hay otro. ¿Me escuchas? Sí, ¿O me escuchas? ¿quién eres? Soy Pau Sanfeliu. Pau, vale. Dime, ¿Eh? Pau. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy ha sido muy interesante, interesantísima la conferencia y tal. Se me ocurren algunas cosas como algunas apostillas. Primero, pienso que el feminismo que puede ser o es en su origen, creo que es bueno. ¿Eh?
creo que es real que a lo largo de la historia, digamos, el hombre, por ser más fuerte, por ser más independiente, ha podido construir las cosas más a su manera y, por tanto, esto, junto al pecado original, ciertamente, lleva al machismo, ¿no? No cabe duda. Y, por tanto, en esta parte tiene razón el feminismo, pienso, sinceramente. Y, por tanto, que la mujer llega a estar en una posición de igualdad con el hombre social, ¿no? Evidentemente biológica no, pero y también que sabe combinar con la complementariedad, es profundamente bueno. Ahora, es verdad que también el origen del feminismo también seguramente tiene una parte, después se ha vinculado al marxismo cultural. El marxismo era malo en sí, en su totalidad, no. Recordemos en la cuestión social entre obreros y patronos. Es que no habían injusticias, sí, las había. De ahí después nace toda la doctrina social católica, porque hay quienes abusan de su situación y hacen pasar en este caso, a los obreros en unas situaciones de opresión. Y eso mismo puede pasar también entre hombres y mujeres y en parte ha pasado a lo largo de toda la historia. No con ello estoy suscribiendo el patriarcado total y tal, no, no, tampoco. Por tanto, lo que sí que es bueno es defender la justicia en las relaciones de hombre y mujer y buscar la complementariedad, que la complementariedad entre hombre y mujer, la máxima plenitud está en el amor. En el amor como también a todos los niveles humanos, pero entre hombre y mujer más intensamente, ciertamente, ¿no? Bueno, y ahora por aquí lo dejo y si después hay alguna cosa más, Bien, también lo diré. Ciertamente, una última cosa. Creo dime. que sí, que el tema diabolos, el diablo es el padre del, como dice Jesús, el padre de la mentira, ¿no? Y el padre homicida desde el inicio y padre de la mentira. Y ciertamente, la palabra diablo significa el separador, el enfrentador, lo contrario de símbolos, ¿no? Por Sí, tanto, sí. evidentemente, la labor que hemos de hacer es la de la de símbolos, la de unión, y la de amar incluso al enemigo, porque el objetivo es la salvación de todos, la plenitud de todos, la unión de todos, no la destrucción del otro ni el aislamiento respecto a nosotros. Somos profundamente interdependientes y en comunidad nos realizamos plenamente como Dios quiere, ¿no? Sí. Comentando lo que decías sobre el feminismo, yo creo que lo que te diría Fabal es que, y muchas, o sea, yo creo que hay bastante consenso entre lo que llamo yo las posfeministas, en que el feminismo actual es un feminismo que promueve la lucha de sexos, que, que, vamos, que no es, que es perjudicial. Pero todas están de acuerdo en decir, bueno, el feminismo inicial, claro que luchó por cosas buenas, ¿no? Ahí la discusión está en si ya había algún germen, pero bueno, da igual. En cualquier caso, hizo cosas buenas, eso es indudable, ¿no? Lo que pasa es que, y un poco es como decir, bueno, bien, una vez ya se ha conseguido lo que habíamos conseguido, ya está. Eh, ¿Tiene sentido seguir por esa vía eh, o no? Claro, el feminismo, de hecho, cuando consigue la igualdad, se reinventa y es en ese momento, en los años 60, cuando confluye con el marxismo. Antes, el feminismo antes de los años 60 no era marxista. Y es a partir de los años 60 en el cual empieza, es lo que se ha llamado marxismo cultural y todo eso, ¿no? De trasladar un marxismo también agotado, que ve que la lucha de clases económica pues ya no es la palanca para la revolución, busca
otras luchas, y ahí es las luchas entre razas, entre sexos, etc. Entonces, bueno, yo sí creo, lo que pasa es que creo, o sea, estoy convencido de que hubo de que aportó cosas positivas el feminismo. También estoy convencido de que hoy en día tiene un efecto negativo, y la cuestión es si es posible hacer, digamos, hoy en día un feminismo saludable, o mejor dejarlo correr, ¿no? Hay una que también había sido muy feminista y vamos, que se ha dado la vuelta, que se llama Nina Power, que por ejemplo ahora acaba de escribir un libro defendiendo la masculinidad y defendiendo que, bueno, que los hombres no son malos por naturaleza, que hay virtudes buenas propias de los hombres. O sea, Nina Power, si la veis, es interesante. Y después bueno, has hablado del marxismo, ¿no? El marxismo, digamos, aquí yo creo que es que hay que distinguir entre las realidades que hacen que surjan, o sea, como tú bien decías, las realidades de la revolución industrial y la explotación de ciertos obreros es una realidad, eso existe. Y la respuesta, la Iglesia la da de una manera, y el marxismo utiliza eso. Fíjate que además, no tanto para acabar con ello, sino, o sea, más, cuando por ejemplo Bismarck pone un seguro para los trabajadores, el marxismo le parece muy mal, porque los trabajadores van a estar bien y no van a echarse a la calle a hacer la revolución. El marxismo lo que quiere es que los trabajadores estén cuanto más explotados mejor, porque cuanto más explotados estén, más fácil será que vayan a la revolución, porque juega a eso, a la dialéctica, ¿eh? A la dialéctica y tal. Y yo ahí, digamos, también hay que distinguir, que yo siempre digo, o sea, Marx tiene aciertos, hay cosas que ve que son verdad. O sea, hay cosas que no era nada tonto, y hay cosas que acierta. Ahora, en su conjunto, como conjunto de ideas, una ideología, el comunismo, el marxismo, el comunismo sí que eso, creo que lo dijo Pío XII, ¿no? Que era una ideología intrínsecamente mala. O sea que ahí sí que es de las pocas definiciones que hay tan contundentes, es decir, claro, no la realidad que ellos aprovechan, no incluso algunos aspectos de Marx que, bueno, que no son, que puedes aprender de ellos, ¿no? Pero el conjunto de la ideología sí que es intrínsecamente perverso. Perverso, ¿no? Dijo, es intrínsecamente perverso, si no recuerdo mal. Lo buscáis ahí en la página web del Vaticano, en Vatican Va, que saldrá, creo que fue Pío XII. Muy bien. José Manuel Sánchez quería hablar. Dime. Jorge, es que yo creo que, bueno, me ha parecido muy interesante la presentación del libro y lo buscaré, había leído algún resumen, pero yo sí creo que es que nos solemos equivocar en respecto al origen y el presente del feminismo. Es decir, podemos ver todas las olas, todas las diferentes versiones, podemos ver la corriente queer, la generista, la marxista, pero lo que no podemos ignorar es otra cosa. Es que esto tiene que ver no con lo que habitualmente pensamos, es decir, un movimiento tradicionalmente de izquierdas, sino con un movimiento propio del régimen liberal. Solo lo podemos entender si recordamos precisamente a Carlos Marx, cuando en el Manifiesto Comunista, hablando de los efectos revolucionarios de la burguesía, dice que provoca lo siguiente, os cito literalmente en el Manifiesto Comunista: todo lo que era sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas con la desilusión. Todo lo que era sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado. Es que ahí está, esa es la revolución burguesa. Esto no es el comunismo, no es el socialismo ni el marxismo, ¿eh? Es decir, es que todo esto es la sociedad líquida de Bauman. Hoy lo que critica Bauman es eso precisamente. Es decir, y esto no es consecuencia de Marx, no es consecuencia de la izquierda, es el liberalismo. Y si Mm, venimos al presente, os recomiendo que leáis, para entender que el problema del feminismo tiene que ver con el capital y el desarrollo del liberalismo, el artículo de Ana Patricia Botín en el diario El País, no por casualidad, que nos explica por qué ella es feminista y por qué las mujeres deben serlo.
No es Marx, es el capital el que tiene interés en alterar unas formas sociales determinadas de producción, como la Iglesia Católica sabía y entendió perfectamente en el siglo XIX. Y hoy parece haber olvidado. Pero no nos olvidemos, todos los demás procesos. De hecho, en el propio marxismo y en el propio leninismo encontramos unas críticas muy serias al feminismo liberal, porque no lo quieren separar de la lucha con la explotación económica. Por ejemplo, en Rosa Luxemburgo. Esto se suele olvidar habitualmente por las feministas, mucho más por las feministas queer, que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, por eso me gustaría un poco decir que yo creo que es que hay una sucesión de capas. El feminismo es como una cebolla y a veces Sí, lo que provoca es que nos olvidemos sí, de que el corazón tiene un determinado origen y todo lo que se ha generado a su alrededor no ha olvidado ese origen, y realmente el feminismo presente, es decir, el feminismo queer, todo lo que desarrolla la teoría queer, lo que desarrolla Judith Butler y todas sus derivadas, tiene que ver con ese origen. De hecho, ellas repudian ese origen. Es muy interesante las discusiones de Judith Butler con Nancy Fraser, la filósofa marxista norteamericana, precisamente confrontando esas dos posiciones. Es decir, que Nancy Fraser, digamos que es el feminismo de origen marxista clásico, frente a lo de Judith Butler, que es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver y son posiciones completamente opuestas. Y creo que tenemos que tener esos dos conflictos porque son los que resumen la estructura básica, con independencia de las sucesivas olas, las que lo integran en un problema de explotación socioeconómica y un tipo de discriminación, o las que lo integran en un modo de transformación total de la sociedad y de la ruptura de elementos antropológicos, y eso está en su propio origen, y el origen está en el liberalismo del 19. por, Y perdonad que me enrollo por- por mucho. eso, por eso a mí me parece que, que está muy bien lo que dice Abigail Fabal, de esta necesidad de reconocerse no autónomos y de construir y de saberse, digamos, recuperar esta vida en comunidad, que, que es lo que destruye ese liberalismo en el siglo XIX. Ahí yo no sé si has leído, pero en esto coincide con Mary Harrington, que ella, digamos, cuando va a ver el origen, dice, el problema está en la revolución industrial. Ella, digamos, la revolución industrial el régimen político que la acompaña, que es el liberalismo. Y ella ve ahí el origen de todo. Carmen, haremos la última pregunta para acabar. Carmen, que tienes la mano levantada, creo, veo. Bueno, veo un nombre que pone Carmen y una mano. Bueno, Vale. Sí, ¿y ahora? ¿Se me oye ahora? se te oye ahora. Vale, muy bien. Me ha parecido entender, es una pregunta, ¿eh? Me ha parecido Sí, entender que los abusos que históricamente algunos hombres han ejercido sobre mujeres son fruto del pecado original, así como otros muchos desórdenes, ¿no? Es claro. que no se acepta el pecado estructural del patriarcado, no se acepta que existe. En el caso de que No. se acepte su existencia, ¿se opina que está superado? Digamos, Abigail Favalet no acepta que haya un pecado estructural de patriarcado. No, no quiere colgarle, digamos, a los hombres ese San Benito, es decir, por ser hombre tenéis esta disposición. No es así, tenéis una disposición pues desordenada como todos, que eso ha podido dar lugar en el pasado a cosas, pero que al menos te diría ella, hoy en día eso no existe. Seguimos luchando contra cosas que no existen. Entonces, ella negaría, Nina Power también, que en nuestros tiempos haya algo negativo que se llama patriarcado y y que, y que sea estructural. Lo que sí que algunas, como por ejemplo, ahí Fabal no, lo toca más de pasada y no se mete. Nina Power, por ejemplo, al contrario, incluso llega, y hay algunas más, incluso aquí en España hay algunas autoras que lo han hecho, han reivindicado el patriarcado, ¿no? Diciendo, bueno, si digamos el patriarcado nos lo han vendido siempre como eso, como la dominación del hombre por la mujer, pero claro, también estaríamos aquí hablando, entrando quizás en un problema semántico, ¿no? De nombres, pero algunas autoras, ah, eh,
hablan concretamente, es que ahora no me acuerdo el nombre. Hay un libro que publicaron colectivo, unas cuantas autoras, ya, bueno, españolas, lo podéis buscar, y que hay de todo tipo, ¿no? Y hace poco, hace un par de años, un año y medio. Y ellas dicen, hombre, es que el patriarcado, según cómo, si lo que significa es que el hombre tiene que entregarse, tiene que proteger a su familia, tiene que tal, pues tiene evidentemente elementos positivos que no hay que no hay que echar, digamos, a la basura, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que ahí lo que Fabal, lo que no estaría de acuerdo es en esto, ¿no? En estas palabras que significan para culpabilizar a todo un grupo de seres humanos con independencia de su comportamiento. No al menos en el siglo XXI. Muy bien. Yo Bueno, quisiera hacer una postilla a la muy interesante intervención que acaba de hacer esta pues señora. rápida y la ¿Eh? última. Venga, No, adelante, digo Pau. que ciertamente, a ver, la palabra patriarcado hace referencia, yo ahora lo que entendemos por patriarcado es, digamos, el significado que le da el feminismo actual, por decirlo así, ¿no? Yo creo que el patriarcado sí se puede hablar de una estructura que puede tener aspectos negativos, otros aspectos positivos y tal. Pero ciertamente que yo creo que no cabe duda que el pecado origina a lo largo de la historia, digamos, estructuras de pecado. Esto el mismo Juan Pablo II lo dijo claramente, y esto se produce en la misma revolución industrial, se produce en el feudalismo, se produce anteriormente y se produce también en un machismo dominante a lo largo de la historia en los diferentes momentos, tal, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir que digamos eso, a ver, que si el patriarcado se entiende solo como dominación del hombre sobre la mujer, es un aspecto que no respeta la igualdad esencial de hombre y mujer que defiende el cristianismo. Pero si el patriarcado se entiende como una estructura histórica en un momento determinado, en el que hay una separación de roles, entonces, bueno, es un momento, sí, histórico y tal, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Para postear también esto, siguiendo a Mary Harrington, ella lo que estudia y lo que demuestra, uno de los elementos característicos, por ejemplo, de lo que llaman patriarcado, es que el hombre sale fuera de casa a ganar el sustento y la mujer se dedica a las tareas Sí, sí. del hogar. Y entonces Mary Harrington, por ejemplo, demuestra que no era así hasta la Revolución Industrial, que es la que saca a hombres y mujeres también de sus hogares, porque antes el trabajo se realizaba mayoritariamente en el mismo lugar donde tú vivías, todos los artesanos, por ejemplo, y donde las mujeres y los hombres trabajaban y colaboraban, y que es algo, precisamente, esta noción nace en la Revolución Industrial. Y de hecho, las mujeres en la Edad Media, por ejemplo, tenían muchos más derechos que las mujeres en el siglo XIX. No es cierto que, digamos, haya habido en derechos y en reconocimiento de la mujer una línea ascendente que ha alcanzado en la modernidad. No, en la Edad Media tenían muchos más derechos, que Yeah. empiezan a retroceder con la Ilustración. La Ilustración sí que los pensadores ilustrados son los primeros que empiezan a despreciar al sexo débil, que decía, y durante la Revolución Industrial es cuando se pierden muchos derechos de las mujeres en el siglo XIX. O Vale, sea que a vale. veces, digamos, estamos como reaccionando con algo que pensamos que es algo atávico y es producto de esa revolución industrial, de ese liberalismo del que hablaba antes José Manuel, del siglo XIX. No es anterior, no es anterior. Ujú. Bueno, pues lo Bien, vamos a dejar aquí.